situación de las personas con discapacidad será tema fundamental en la entrevista de hoy aquí en Informe Capital. Para encarar la entrevista ya estamos recibiendo a Fiorella Buceta, que está con nosotros. Gracias, Fiorella, por llegar hasta TV Ciudad. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a compartir, antes de meternos de lleno en la entrevista, una presentación que recorre tu historia y también en qué estás en este momento. Fiorella Buceta tiene una parálisis en sus miembros inferiores desde abril de 2004, cuando un compañero de clase del liceo al que concurría la hirió con un arma de fuego. En medio del dolor y de la enorme repercusión pública del hecho, comenzó la adaptación a nuevas e inesperadas condiciones de vida. Fue fundamental un viaje a Argentina que la puso en contacto con pares y le permitió familiarizarse con la silla de ruedas indispensable para su desplazamiento. Así empezó una etapa durante la que afirma haber alcanzado la independencia, completando el liceo y accediendo a la facultad. En paralelo, crecieron sus vinculaciones con personas con discapacidad a través de diversos colectivos. Llegó a la selección uruguaya de handball en sillas de ruedas y aprovechó su experiencia para observar lo mucho que queda por hacer para que la inclusión y la accesibilidad pasen del eslogan a los hechos. Su mirada y la del resto de las personas en su situación se vuelven relevantes para evaluar las políticas de accesibilidad en la ciudad, los espacios públicos y servicios como el transporte, que sigue con atención desde la Coordinadora de Usuarios del Transporte Accesible. A la vez, otros procesos más profundos y trascendentes para alcanzar la inclusión también requieren de la opinión de las y los involucrados. Es el caso de la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad recientemente aprobada. Fiorella, y uno de los temas que nosotros queríamos cuando hablábamos de cómo encarar esta entrevista tiene que ver con esta ley que recientemente se aprobó en el Parlamento sobre cómo ustedes vivieron el proceso, porque tú perteneces además a varios colectivos que recién estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? De usuarios de transporte accesible, también de mujeres y discapacidad, es decir, y otros más, ¿no? ¿Cómo vivieron este proceso, que una ley que finalmente salió un poco recortada para lo que querían las organizaciones sociales? Sí, exactamente. Para nosotros en realidad significa un avance. Siempre una ley que ampare nuestros derechos significan avances, pero esto de que no salió como esperábamos en realidad es como un retroceso para nosotros, para el colectivo en general, y particularmente los que integro sé que lo han sentido así. Porque no se esperó, o sea, no se llegó a lo que se esperaba de que el porcentaje de personas que pensábamos que iba a empezar a trabajar en el ámbito privado, con las modificaciones que se hicieron, no va a ser así. Es sustancial eso, ¿no? Son personas que están quedando excluidas de la sociedad, que no están accediendo a un empleo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Trabajar conlleva a la pobreza, conlleva a estar en situaciones de depresión o distintas situaciones que cada cual vivirá desde su lugar. Dependencia, se me hace. Independencia, no poder formar una familia, no poder proyectarse. El trabajo es como... Claro. La herramienta para la inclusión social también, ¿no? Porque es una decíamos herramienta. recién, hablando de autonomía, en este caso, hablamos vinculado a tu persona, pues decir, la silla de ruedas te permitió independizarte un montón de cosas, pero lo que te permite el trabajo a ti o a todas las personas que están en situación de discapacidad es fundamental para lograr andar solas. Sí, para todas las personas, ¿no? El trabajo es algo fundamental. Y más para nosotros que siempre hemos sido excluidos de la sociedad y nos hemos visto como personas activas que podemos ser una fuente laboral activa y productiva. Claro, tampoco se cumple en el sector público. No, es verdad, pero eso es como estar fijándose también. Una de las cosas que yo pongo siempre, y voy a mi ejemplo porque no me gusta hablar siempre por lo general, ¿no? Pero sé que muchos lo sienten también. Yo no quiero ser empleada pública, no estudié para eso. Eso va con los intereses y las necesidades de cada uno, con lo que quiera formar en su vida y las expectativas que tenga de vida. No todos tenemos que terminar, o no es responsabilidad solo del Estado, sino de la sociedad en general, que nosotros tengamos un lugar en la sociedad. No es que el Estado debe o no. De esto no estoy sacando culpa, ¿no? Es verdad, se debe cumplir, por algo está hecha la ley también, y eso también hay que prestar atención, y es uno de los lugares donde nosotros hacemos fuerza, de que ese porcentaje se cumpla, pero no es solamente eso, no, la sociedad es un conjunto, es el Estado, son las empresas privadas, son otros ámbitos sociales en los que compartimos, los espacios públicos, es todo, o sea, claro, el conjunto de la sociedad. Ahora, en el escenario actual tenemos dos normas, ¿no? La que mencionaba recién Pilar, anterior, que está muy por debajo su nivel de cumplimiento de lo que la propia letra dice, que involucra al Estado, y la recientemente aprobada, que involucra al sector privado. Los colectivos, como los que vos integrás, ¿cómo se plantean seguir el proceso en adelante? Porque me imagino que la militancia ahora en buena medida debe estar orientada a generar
las obligaciones o fiscalizar el cumplimiento, capaz. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque también lo que está constatado que pasa en otros países es que la ley está, y en realidad nosotros tenemos muchas leyes. Claro. Está la de 18.651, que ampara nuestros derechos también, es de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad, y también hay pila de artículos que no se cumplen, hay un montón que no se fiscalizan, como es el transporte, como es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo. En realidad, sí, nosotros ahora tenemos como muchos frentes. En discapacidad lo que sucede es que tenemos muchos frentes para pelear, no es uno solo. Estos colectivos que yo integro es porque cada cual particularmente busca una lucha en particular para mejorar la situación y la inclusión en la sociedad. Nosotros ahora particularmente con esta ley estamos esperando y viendo bien cómo se van a destacar las cosas hacia adelante. El movimiento sindical del PCNT es quien ha impulsado en realidad esta ley conjuntamente con otras organizaciones, pero estamos esperando un poco a ver qué va a pasar. Sabemos que ya hay algunas intenciones, por ejemplo, los artículos que se sacaron en cuanto a las licencias para padres con niños en situación de discapacidad, que esos artículos se sacaron directamente, se van a tratar de tratar por otro lado, ¿no? De que las licencias sigan estando y se pueda prever licencias para padres con niños con discapacidad en situaciones particulares, en situación terminal o en situaciones que requieran la atención de sus padres, que en realidad en los hechos sucede, ¿no? Claro. O sea, el padre deja de trabajar para estar con su hijo. Claro, operaciones o lo que sea. Lo que sea. Entonces, la intención va a ser ahora por buscar otras estrategias para esos artículos que se sacaron de la ley, que son fundamentales, tratar de no retroceder tanto en el proyecto inicial que se entregó. ¿Cómo es la situación laboral de las personas en situación de discapacidad? Te pregunto por lo que sigue, porque a nivel de la población en general, las mujeres tienen mayor desempleo que los varones, ¿no? A nivel de todo el país. ¿Cómo es la situación, tú que estás en colectivos también de mujeres de discapacidad, también en este tema laboral? Bueno, una dificultad muy grande que hay en cuanto a la temática de discapacidad es que no hay datos. No se hacen análisis profundos o desde el Estado para saber cuáles son las dificultades de las personas con discapacidad, cuántas personas usuarias de silla de ruedas hay, cuántos ciegos hay, qué necesidades tienen, en dónde están en el país. Entonces eso limita la posibilidad de hacer políticas inclusivas, claro, ¿verdad? Porque si no sabes cuánta población hay, es difícil que digas, bueno, vamos a destinar presupuesto en esto, si en realidad no sabes a cuántas personas vas a beneficiar, cuánto dinero vas a destinar en eso. En el caso del trabajo específicamente, anda rondando un número que es que alrededor del 80% de la población activa para trabajar de personas con discapacidad no trabaja. El 80% está desempleada, pudiendo trabajar, ¿no? Activamente, o sea, con toda la disponibilidad para trabajar, se encuentra desempleada. En cuanto a mujeres y hombres, creo que es igual. Esto no estoy dando un dato porque no lo tengo, pero creo que la dificultad no está en ser hombre y mujer, si bien hay otras situaciones que sí se dan en el tema de género. En el tema del empleo creo que hay una limitante en no ver a la persona con discapacidad como una persona activa que puede trabajar, se la ve como un problema, como que hay que hacer muchas adaptaciones, y en realidad en la práctica no sucede eso. No siempre hay que hacer adaptaciones, no siempre la persona se tiene que capacitar más o necesita ciertas cosas para trabajar. Hay funciones que las podemos hacer sin ninguna adaptación, sin ninguna necesidad de nada. No es en todos los casos, es verdad. Hay situaciones que sí ameritan una intervención de personas o de algún referente. Estoy acompañada con una amiga que es especialista en eso y realiza, o sea, hay gente ya formada y asesorando, ¿no? En esta temática. En cuanto al género, se dan más que nada por otras situaciones. El colectivo que integramos nosotros de mujeres con discapacidad viene más que nada también por la infantilización que se le hace a la mujer, que no se la ve como mujer, como sujeto de deseo, como madre, como persona que puede reproducirse, ¿no? Que también pasa mucho en el hombre, pero el hombre no pasa por las situaciones de violencia que pasan todas las mujeres y que las mujeres en situación de discapacidad pasamos aún más. Infantilización, dije. Infantilización. También se da en el hombre, pero en la mujer hay una sobreprotección mayor, o por lo menos lo que estamos detectando en el colectivo, que el hombre es como más independiente, no por lo que la sociedad se lo exige. Claro. También la sociedad le exige ser como más independiente y generar otras estrategias, y a la mujer se la infantiliza siempre, se la pone en esa situación. Y por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no hay mamógrafos accesibles. Si yo me voy a hacer una mamografía, tengo que hacer toda una situación, no se habla de sexualidad. Hay como un montón de cosas que son violentas y que no te permiten ejercer el derecho a la reproducción, a la sexualidad y a muchas cosas más.
También estás vinculada con temas que tienen que ver con el transporte accesible. Y cuando hablo del transporte también hablamos o pensamos en el tema de la ciudad accesible, ¿no? Que es una ciudad que, si bien se ha mostrado avances, y eso me gustaría que tú lo confirmaras o no, es difícil circular para una persona en silla de ruedas, ¿no? Sí, para nosotros particularmente el tema del transporte es una de las cosas que más nos moviliza, porque sin el transporte no llegamos a ningún lado. No vamos a estudiar, no vamos a un centro médico, no vamos a visitar a un amigo, no vas a trabajar, ¿no? Es como fundamental, y sabemos que hay mucha resistencia por parte de las empresas privadas. Muchísima. Nosotros hace un año que estamos en el colectivo de usuarios del transporte accesible, hace un año que estamos en una instancia de diálogo que se formó en la Intendencia de Montevideo. Estamos tratando de dialogar y de mostrarles las posturas nuestras y ellos las de ellos, ¿no? Que bueno, que son empresarios, que el boleto cada vez está disminuyendo más en la venta, y que, bueno, mostrando todas las situaciones, y nosotros tratando de ejercer el derecho a poder subirnos a un ómnibus. Y bueno, es complejo. No puede subirse. ¿A cuántas unidades pueden subirse? Más o menos de 1.500 unidades accesibles, unidades que hay de ómnibus en Montevideo, hablo, ¿no? No hablemos del interior, que ya es otro mundo y mucho más lejano. Transporte urbano. Transporte urbano, de 1.500, más o menos 430, creo, son accesibles. De esas, muchas tienen la rampa rota. La cuarta parte accesible, pero no llega a ser la cuarta parte por lo que decías de la rampa rota. Y que además no se arreglan. Muchas veces porque no hay repuestos, porque sale muy caro, porque el mantenimiento no lo ven como algo esencial, las empresas, algo a destinar porque no va a subir nadie. O sea, hay como todo un concepto, ¿no? de accesibilidad de las personas que no andan, que no circulan, que por una persona no voy a dejar a todos los demás afuera. Y bueno, y en realidad estás dejando a una persona segregada de la sociedad, ¿no? Por fuera de la sociedad, sin poder trabajar, sin poder estudiar, sin poder realizar la vida. ¿Y qué respuestas han obtenido, si es que han obtenido, a partir de nuclearse en un colectivo que trabaja específicamente la temática del transporte? Bueno, las respuestas son diversas. Esto es algo que lamentablemente para nosotros, porque lo vivimos hoy, ¿no? Dentro de 10 años, ellos proyectan a 10 años, ¿no? Cuando vayan cambiando las unidades de a poco, con el tiempo, cuando la economía mejore, ¿no? Hay como muchos factores que a ellos influyen, que a nosotros nos determinan la vida. Claro, la vida pasa. La vida en este momento, ahora. Y lo que vos me preguntabas de la ciudad, si pensamos en usuarios de silla de rueda nada más, porque la discapacidad es amplia, ¿no? Tenemos personas con discapacidad intelectual, ciegos, sordos, y personas con discapacidad física en general. Sí, es difícil transitarla, pero ha mejorado. En los últimos tiempos se ve una intención de que por lo menos se visibiliza un poco más el colectivo, pero falta mucho para hacer, sin duda, y el transporte es fundamental. Estuviste hace poquito en Canal 4, vi la entrevista cuando estábamos preparando tu visita, y contaste que viajaste con tu pareja por la región, y eso te permitió comparar la realidad de Montevideo, por lo menos, con las de otras ciudades cercanas. ¿Qué conclusiones o qué observaciones hiciste? Sí, particularmente una cosa que me pasó es en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, es muy inaccesible. Claro, hasta geográficamente, ¿no? Sí, tienen el teleférico, que es maravilloso, es accesible, nos pudimos subir y estuvo impresionante la experiencia, pero después en la ciudad en sí es imposible circular. Y bueno, en Chile también en algunas situaciones, una de las cosas que más nos costó es la industria hotelera, o sea, no cuentan con baños accesibles, con habitaciones accesibles, con las dimensiones que ya debe tener la puerta. Y bueno, ahí como que me alentó un poco más en que Uruguay está un poco mejor, también porque yo conozco Uruguay y sé a qué lugares ya visitar y cuáles no, ¿no? También tenés que evaluar eso, de que los lugares que nos fuimos justo quizás a conocer no eran los más ideales, y habían otro turismo accesible al cual no pudimos acceder en ese momento. Pero en Montevideo lo que me pasa es que conozco. Ese es el punto también, ¿no? Entonces ya sé qué lugares circular y cuáles no. Pero sin duda que me dio como un respiro ahí de decir, bueno, hay más rampas, se ve un poco más, un poco mejor, pero falta muchísimo igual. Fiorella, tú estás cursando ya, terminando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, futura colega, ¿no? ¿Cómo sentís? Porque a veces esas barreras invisibles, ¿no? De la gente, ¿cómo es vincularte con otros estudiantes, con circular, pero no en el sentido de barreras físicas, sino barreras que te puede llegar a imponer la sociedad, la gente que circula contigo? ¿Cómo lo sentís tú? Sí, ¿Lo ven en los colectivos que estás? Sí, realmente no me ha pasado así como situaciones súper frustrantes, en lo particular, ¿no? En lo personal no me han pasado como situaciones
que me duelan o que me sienta discriminada, sí, como sin duda que he vivido situaciones complejas y particularmente en la facultad no me ha pasado. Lo que sí creo que esto es un tema de que si nosotros, algo que me dicen siempre, gente que cuando empiezo a vincular personas es, ahora me doy cuenta de que no hay una rampa a la esquina, ahora me doy cuenta de que el ómnibus no es accesible, ahora... Y eso es porque nunca nos vinculamos con las personas con discapacidad. Si nosotros desde chicos estamos todos en la misma escuela, todos vas a trabajar y te encontrás con un compañero en situación de discapacidad, lo normalizás, ¿no? Lo ves como y empezás a ver esas cosas que faltan. Y algo que me pasa y que a mí me sorprende porque yo, bueno, lo vivo, es eso, que cada persona que yo conozco, o nueva que conozco, me destaca eso. Ahora veo, es como que se ponen los lentes de discapacidad, claro, y empiezan a ver todas las fallas que hay, ¿no? Y bueno, y eso es positivo por un lado, y es lamentable por el otro porque te da cuenta de que muchas de las personas están excluidas porque somos 500.000 personas, no es que no hay personas, claro, en Uruguay en situación de discapacidad, es el 16% de la población, no es que no estamos, sino que no nos permiten llegar a los lugares donde todos circulamos. Donde todos circulan. Tu activismo, tu militancia también está vinculada a una marcha que se hace, si no me equivoco, anualmente. Sí. Y que va a ser en diciembre, nos decías. El 3 de diciembre, el lunes 3 de diciembre a las 18 horas. Y eso es algo también que destaco, que siempre nos pasa. Es la 7ª marcha. Y algo que nos pasa siempre, que nos quedamos como contentos por la marcha, porque sí, porque bueno, es el momento de que nos unimos todos, es un lugar de pertenencia, ¿no? Donde todos nos sentimos que estamos luchando por nuestros derechos, pero siempre ves a los familiares de las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad, al tío, al primo, al novio, pero no ves a la sociedad. La sociedad como que no siente a la temática de discapacidad como parte, ¿no? Es como algo que le corresponde a otro, que a otro tiene que resolver. Hasta que cada uno o hasta que una persona no tiene de repente un caso cercano y ahí cambia, ahí se ponen los lentes que decía recién, ¿no? Exacto. Nuestros amigos ahora van a las marchas, nuestros familiares, ¿no? Claro. Es como, sí, nosotros llevamos un montón de gente, pero son los que están en la vuelta y los que nos conocen a nosotros, pero la sociedad en sí no se pone la temática como otras temáticas, ¿no? Que sí, por ejemplo, la marcha de diversidad es multitudinaria. Claro. Es como lleva su proceso que está muy también, bien, hace sí, unos cuantos años y está muy bien, es solamente para comparar que hay temáticas, claro, que sí son más visibles y que la sociedad se apropia de ellas, y esta es como hay un tema de no sentirlo como parte de la sociedad y que problemas de otro, porque también ha sido construida así históricamente, ¿no? ¿Cuál es la plataforma? Con esto tenemos que ir cerrando, lo central que van a llevar el próximo 3 de diciembre. En realidad lo estamos definiendo, bien, pero una de las cosas fundamentales es el transporte y lo que pasó con la ley ahora, de que sentimos que hubo retrocesos, de que no se respetó lo acordado en un principio, y bueno, eso va a ser una de las banderas, me parece, que va a tener esta marcha, de que lo que se acuerda se respete y de que se lleve adelante y que no se deje excluida, porque ¿qué pasó con la ley? Al haberse sacado algunos artículos, se deja un montón de gente por fuera y ese análisis no está, ¿no? No está el análisis profundo de lo que estamos haciendo cambiando un artículo. Y bueno, vamos a hacer ese reclamo por un lado y sobre todo el transporte también, que hay algunos retrocesos. Puede haber leyes complementarias, como quien dice, para tratar de suplir esos vacíos a futuro. Sí, ojalá. Nosotros vamos a hacer fuerza por eso. Bien. Fiorella, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.